Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Bienvenidos al podcast de Dermotec, un podcast donde hablamos de dermatología, estética y cosmética, con información actualizada y para todos los públicos. Hoy inauguramos nueva temporada oficialmente, aunque hemos mantenido los episodios premium todo el verano, pero nuestra versión en abierto se ha tomado un descanso veraniego. Te damos la bienvenida a este interesantísimo episodio en el que hablaremos junto con la doctora Sara Gómez. Hola Sara, ¿qué tal? Hola Inés, ¿qué tal? Pues en realidad todavía de vacaciones, pero supongo que nos escucharán a la vuelta. Pues nada, estamos de vuelta efectivamente con nuestros podcasts y la verdad es que nos está costando sacar las horas para prepararlos, pero menos mal, disfrutamos muchísimo con esto. Exacto, menos mal que nos gusta. Y nada, en concreto hoy vamos a hablaros sobre un tema que para nosotras es un reto y además ha sido bastante estimulante prepararlo. Seguimos con muchos interrogantes y pensamos que es algo, un tema que todavía va a ir evolucionando y avanzando. Y es que os vamos a hablar de ritmos circadianos y piel. Claro, hay una parte un poco negativa desde mi punto de vista en este tema, y es que cuando hablamos de algo que está tan de moda como los ritmos circadianos, que ahora parece que lo más importante para la longevidad, para el envejecimiento es mantener los ritmos circadianos, parece que casi que si te saltas un poco tus ritmos circadianos ya estás cometiendo una gran aberración contra tu salud. Y bueno, cierto es que no sabemos mucho aún de los ritmos circadianos. Está un poco verde, como muchas disciplinas que parecen tan prometedoras. Pero bueno, dejando a un lado el hype, ¿no?, que tiene todo este tema de los ritmos circadianos, lo cierto es que es un tema súper interesante y, como decía Sara, que nos ha resultado muy interesante y muy estimulante prepararnos este episodio. Y bueno, saber que simplemente los ritmos circadianos, con lo que sabemos actualmente de ellos, sí que pueden guiarnos un poco en el cuidado de nuestra piel, pero de momento no lo tenemos que tomar como un don porque nos queda mucho por saber. Pero sí queremos avanzaros que este episodio os va a enseñar un poquito de cómo adaptar vuestro cuidado de la piel a los ritmos circadianos de la misma. Y antes de centrarnos en la piel, queremos explicar brevemente qué es un ritmo circadiano, aunque, como decía Inés, hablar de ritmos circadianos es casi como hacer clickbait y estamos seguras de que casi todos sabéis de lo que hablamos. El ritmo circadiano es un ciclo biológico que dura aproximadamente 24 horas y que regula muchas funciones corporales, pues como el sueño, la temperatura, la liberación de hormonas, esto es importantísimo, y está controlado por un reloj biológico en el cerebro, específicamente en una región llamada núcleo supraquiasmático, que nosotras nos acordamos de esto sobre todo de la carrera, ¿no, Inés? De la asignatura. Está muy lejos. Sí. Este reloj lo que hace es, pues se sincroniza con señales ambientales, principalmente la luz y la oscuridad, y ayuda a mantener nuestras actividades fisiológicas alineadas con el día y la noche. Y en resumen, el ritmo circadiano es como un cronómetro interno que regula cuándo debemos estar despiertos y cuándo es el momento de descansar. Casi todas las grandes investigaciones con las que se comenzó a conocer mejor este tipo de ciclos estaban basadas en el sueño, pero hoy sabemos que en nuestro cuerpo los ritmos circadianos no están regulados únicamente por la luz y la oscuridad y que influyen en todos nuestros órganos y también en nuestra piel. Yo creo que la primera vez que fui consciente de este tema justo fue en una ponencia en México, ¿no?, cuando empecé a entrar un poco más y empecé a ser consciente con el jet lag de la importancia de los ritmos circadianos, pero ya no solo a nivel de cómo me encontraba yo, del estado de sueño, de cansancio, del humor, sino en la piel. Es decir, es algo que yo creo que si nos fijamos en nosotros mismos es relativamente fácil de descubrir y de ver. Sí, yo creo que todo el tema de los ritmos circadianos se nota bastante en la piel. Yo, sin saberlo del todo, ya empecé a preocuparme un poco por el tema de los ritmos cuando hacíamos guardias en la residencia, ¿no? Eso es una cosa que me perturbaba muchísimo porque pensaba que era una cosa que me sentaba tan profundamente mal. O sea, yo me encontraba tan mal a las 9 de la mañana después de una noche entera de trabajo. Y tenía una serie de síntomas físicos que yo pensé en aquel momento, esto no... Y claro, luego las primeras veces que empecé, no, esto no es bueno. Y eso que ya llevábamos mucho tiempo, pero ahí no se hablaba tanto de cronobiología, o al menos en la carrera de medicina cuando nosotras la hicimos, yo no sé tú, pero la cronobiología no se hablaba muchísimo. Y ahí ya empezó como a sonarme todo un poco raro, ¿no? Y desde entonces es algo que me interesa, pero que siempre
O sea, no tenía muy claro el tema de los ritmos circadianos en la piel hasta hace muy poquito. Y bueno, de eso es de lo que va brevemente el episodio de hoy. Bueno, si volvemos un poco a centrarnos en el tema, los principales inductores de la señal o los sincronizadores, es decir, todos aquellos señales o estímulos que van a hacer que cambien estos ritmos, son sobre todo la luz y la oscuridad, como ya ha dicho Sara, pero también hay otros estímulos que modulan ciertos ciclos o ciertos procesos fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, la temperatura a la que estemos, la alimentación, cada vez hay un campo en desarrollo en la alimentación como sincronizador de ciertos ciclos, también las relaciones sociales o el consumo de ciertos fármacos. De hecho, todos lo sabemos que si alguna vez hemos tomado melatonina, pues aquí estamos haciendo algo en este ciclo. A estos temporizadores, en la literatura específica de cronobiología se les llama, y perdón por todos los germanohablantes, Zeitgebers, porque es un término alemán, que es el que se empezó a utilizar cuando los primeros en describir esta disciplina empezaron a nombrarlo así. De hecho, me ha costado mucho meterme en algunos artículos porque se refieren a las horas como Zeitgeber, como ZN, la 1, la 2, de así, o sea, desde la primera hora de la mañana hasta la noche, y la van nomenclando de esta forma. Simplemente que lo sepáis, que se te les conoce también a estos desencadenantes o a estos sincronizadores como Zeitgebers, que es un nombre que a mí me ha parecido dificilísimo. Bueno, y otra cosa muy interesante, si ya nos acercamos más al tema de la piel, es que los ojos han sido considerados como los principales implicados en traducir estas señales de luz y oscuridad a señales biológicas. Pero sabemos que la piel también contiene múltiples receptores que son capaces de captar distintos tipos de luz y traducirlo en señales biológicas. Es decir, que nuestra piel también informa a nuestro cuerpo sobre temas de luz, ¿no? Sobre a qué cantidad o qué tipo de luz estamos expuestos. Exacto, receptores. De hecho, hay un montón de receptores que se estimulan a diferentes longitudes de onda, como la luz azul, la luz violeta, o sea, hay un montón de cosas a nivel cutáneo. Y, de hecho, no solo la luz es un sincronizador a nivel cutáneo, sino que también se ha visto que hay genes en nuestra piel que responden a los alimentos que ingerimos y aumentan o disminuyen la actividad de estas células, ¿no? Por ejemplo, de hecho, se ha visto que después de una comida, de ingerir ciertos alimentos, aumenta la síntesis lipídica a nivel de nuestra piel, o al contrario, cuando hacemos etapas de ayuno, parece que aumentan todos los mecanismos de reparación del estrés oxidativo, y es relacionado simplemente con lo que comemos. O sea, que todo lo que pasa fuera de nuestro cuerpo, nuestra piel también lo recibe, ¿no? Y sabe cómo tiene que responder a ello. La verdad es que es un campo apasionante, ¿eh? Y cada vez tenemos más estudios sobre los ritmos circadianos a nivel cutáneo, pero hay que decir que muchos de estos estudios son sobre temas de expresión génica y que hasta hace pocos años los modelos que se usaban eran ratones nocturnos, ¿no? Y lo que se asumía es que los humanos tendríamos los mismos patrones, pero a la inversa, porque los humanos somos diurnos. Y luego ya más recientemente pues han empezado a publicarse estudios en pieles humanas que sí que demuestran que la expresión de genes tiene un patrón similar al que se esperaba viendo los estudios en ratones, pero es fundamental insistir en que los datos de los estudios en ratones no se pueden traducir de forma sencilla a los humanos, ¿no? Así que de nuevo, como nos pasa como con otros temas interesantes, y de los que os hemos hablado justamente en otras ocasiones, nos queda muchísimo todavía por aprender y por investigar sobre este tema. Claro. Bueno, y siendo lo más concretas que podemos ser, porque ya sabemos que os gusta que os demos consejos, vamos a intentar serlo. Vamos a empezar hablando de pelo. Porque el pelo, si ya nos habéis escuchado alguna vez, hemos hablado de esto muchas veces en todos los episodios en los que hablamos de crecimiento, de alopecia, tiene varios ciclos que no son circadianos, son mucho más largos. Tendríamos la fase anágena, que es la fase en la que el pelo está creciendo, luego la fase catágena, que es como una fase estacionaria, en la que el pelo deja de crecer, y después la fase telógena, que sería la fase de reposo en la que ese pelo ya se desprende y detrás de ese está creciendo uno nuevo. Estas fases no tienen nada que ver con el ciclo circadiano, es decir, no duran un día ni 24 horas, duran semanas e incluso meses en algunos casos, pero el crecimiento del tallo piloso durante la fase anágena es diario, es decir, todos los días en esta fase de crecimiento el pelo está creciendo, y ahí sí que se ha visto que el pelo crece más durante el día que durante la noche.
Y también algunos datos bastante recientes, o sea, de hecho estamos hablando de artículos que se han publicado en el 2024, hace pocos meses, ¿no? Pero bueno, parece muy interesante porque la luz azul, que es la luz que recibimos, ya sabéis, no penséis en pantallas, la luz azul, la que sobre todo recibimos del sol, podría prolongar la fase anágena, es decir, la fase de crecimiento hacerla más larga, ¿no? Entonces esto pues son estudios muy interesantes y un poco prometedores desde el punto de vista terapéutico, de cuando vamos a tratar algunas alopecias, por ejemplo, son interesantes para la fotobiomodulación, todas estas técnicas que se están empezando a implementar ahora, que probablemente a medida que sepamos más datos de cronobiología, pues sabremos cuándo es más interesante ponerse una luz azul, por la mañana o por la tarde. Este tipo de cosas, pues las vamos a ir sabiendo, ¿no? Exacto. Bueno, y una última cosa que se me ha olvidado decir es que la melatonina, que también, ya sabéis, probablemente la conozcáis de muchas otras cosas, también regula de forma positiva la regeneración de los folículos pilosos. Estos sí que son modelos murinos, pero se ha visto que en ratones depilados, cuando se les administraba melatonina, crecía de forma mucho más rápido el tallo piloso. Cosas interesantes. No está mal. Y ya si nos vamos a la piel, pues se ha visto que muchos de los sistemas cutáneos tienen ritmos circadianos. Por ejemplo, el sistema inmune tiene variaciones diarias que se explican entre otras cosas los síntomas como el picor en personas con dermatitis atópica, que justamente suele empeorar por la noche, o también se ha visto en la reparación de las heridas que también hay un ritmo circadiano y que esta reparación es más rápida durante el día que durante la noche. Esto jamás se me hubiese ocurrido, ¿no? No se me hubiese pasado por la cabeza que la herida se curaba más de día que de noche, justamente. Piensa que en cosmética estamos dando prioridad a ciertos ingredientes, a ciertos componentes por la noche, también porque es verdad que no hay exposición solar, ¿no? Pero bueno. Claro, pero en este caso sí que, o sea, a diferencia de otro tipo de reparación del daño oxidativo, en las heridas sí, de hecho, he visto un dato así rápido que es verdad, ojo, otra vez murino, es decir, ratones, pero parece que hasta un 60% más rápido por las mañanas. Esto es interesante porque si tienes una herida y vas a ir a que te la curen y a que te hagan cosas y a que te desbriden y cosas y enfermería, pues a lo mejor es mucho más interesante primera hora. por la mañana. Exacto. Sí. De esto va, ¿no? Bueno, y con respecto a la exposición solar, que también es muy interesante, también es una de las grandes cosas que hay que solucionar cuando hablamos de cuidado de la piel. Sabemos que la radiación ultravioleta B y la ultravioleta A van a dañar en ADN y que nuestro cuerpo tiene mecanismos de reparación de este daño que tratan de reparar lo que se haya ido produciendo durante la exposición solar. Y bueno, el caso es que estos mecanismos de reparación del ADN tienen un pico durante la tarde-noche. O sea, al contrario que la reparación de heridas, nuestro ADN se repara después de la radiación solar más por la tarde y por la noche. Y de hecho se ha visto que la radiación ultravioleta es más perjudicial por la tarde que por la mañana, ya que por las mañanas se ve que cuando se exponen a radiaciones solares más intensas, el enrojecimiento es menor que si lo hacemos por la tarde. A ver, esto no tiene mucha aplicación en la vida diaria porque nos queremos animar a que, pues tomad el sol a tope por las mañanas. No va de esto, ¿no? Va un poco de cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, la fototerapia en las consultas, pues a lo mejor es más interesante hacerlo a primera hora de la mañana porque probablemente lesionemos menos que si lo hacemos a última hora de la mañana o a principios de la tarde. Simplemente es un dato que nos parece informativo, pero que en el momento no tiene una traducción en cuanto a vuestros comportamientos. ¿No? Bueno, yo creo que en todo caso, pues eso, evitar grandes exposiciones solares en general, pero sobre todo a mediodía, es una cosa más perjudicial que si es a primera hora de la mañana. Exacto. Y luego también va a ser útil en temas o en pacientes con psoriasis, por ejemplo, ya que la radiación puede ayudarles a reducir la inflamación que produce la propia enfermedad. Y lo aconsejable, teniendo en cuenta los estudios que tenemos hasta ahora, es que estas exposiciones se hagan por la mañana, mientras que a partir del mediodía y la tarde, la misma cantidad de radiación puede llegar a tener efectos perjudiciales y controlar menos la inflamación, ¿no? Y ocurre lo mismo con las cabinas de bronceados. Ya sabemos de por sí que son malas en cualquier momento y os hemos hablado de ellas en el pasado, pero es que resulta que por la tarde son peor. Claro, yo esto no lo hubiera dicho nunca, ¿eh? Yo o sea, tampoco. Fíjate qué tontería, que ya es malo ir a una cabina de bronceado, pero es que por la tarde peor. Es curioso. Bueno, eso parece, de momento. En fin, si nos vamos a algunas funciones más normales de la piel, ya no hablamos de enfermedades ni de patología, por ejemplo,
la función barrera, que todos conocéis probablemente, o la producción sebácea, también vamos a ver que hay oscilaciones diarias. En cuanto a la función barrera, se ha visto que por la tarde y por la noche hay una mayor pérdida transepidérmica de agua y los mecanismos de reparación están más activos. Y aunque de momento no hay estudios que corroboren que esta sensación que tenemos todos al escuchar esto sean verdad, porque no se han hecho estudios probando si esto es cierto, parece bastante lógico pensar que todos los tratamientos reparadores que nos debamos aplicar y que además tengan más efecto oclusivo se hagan por la noche, ya que es cuando una barrera cutánea va a funcionar peor, necesitará más ayuda externa, pero además la piel va a ser más permeable para que penetren ciertos activos. Entonces, bueno, no lo estábamos haciendo mal, ¿no? Recomendando los retinoides por la noche. Y luego, claro, por la mañana, pues parece ya más interesante que utilicemos herramientas de prevención del ADN como antioxidantes o fotoprotección, ¿no? Y en cuanto al sebo, a la grasa, ¿no? Mal llamada grasa de la piel, el pico de producción sebácea suele ser al mediodía y por la tarde. Por tanto, parece razonable utilizar los tratamientos seborreguladores por la mañana si queremos prevenir este aumento que justamente se suele producir a mitad del día. Fíjate que a veces hay pacientes, ¿no?, que igual los vemos por la tarde y nos dicen, es que me he lavado la cara esta mañana y te hacen así. Y estoy brillante. Vengo con toda la grasa, ¿no? Ya vengo brillante. O han pasado pocas horas y ya... Pues bueno, realmente hay un motivo. Es verdad que el que tiene una seborrea de verdad, probablemente al poco rato de limpiarse la piel ya lo va a notar, ¿no? Pero en líneas generales, todos tenemos una cierta secreción sebácea, pues en mayor grado se va a dar alrededor de la mitad del día. Claro. Yo creo que ahí sí que es interesante que si tienes alguna estrategia, los típicos tónicos de control del sebo y todo eso, pues a lo mejor si no quieres acabar muy mal la tarde, pues los puedes utilizar por la mañana de forma preventiva, ¿no? Lo que tú has explicado un poco. Todos estos consejos no están escritos, no están publicados en ningún artículo científico, o sea, simplemente estamos divagando y estamos analizando algunos datos científicos que acaban de salir porque son realmente nuevos, ¿no? Entonces, Totalmente. Tampoco toméis al pie de la letra lo que os vamos diciendo, pero simplemente para que tengáis estos datos y porque probablemente la cosmética se va a empezar a adaptar realmente a todos estos procesos, ¿no? Y yo también pienso, y aquí esto es una idea mía, pero pienso que la cosmética se va a adaptar a todo esto más rápido de lo que realmente se puede adaptar. Es decir, que dentro de mucho menos tiempo del que la ciencia desearía, van a empezar a salir productos adaptados a tus ritmos circadianos. Bueno, y marketing, eso, el marketing. Exacto, pero esto pasa con todo. Al final pasó con el Sí. microbioma. Estaba pasando con el microbioma, y es una cosa interesantísima de la que ya sabemos mucho, pero que nos falta mucho por saber, pues va a pasar lo mismo con los ritmos. O sea, si dentro de 6 meses veis una crema adaptada a tus ritmos circadianos, no estamos preparados. Sí. Un poquito pronto, ¿vale? Pero bueno, lo que os estamos diciendo es lo que decía Sara. No hay estudios que corroboren que esto que os estamos diciendo es cierto, porque la ciencia a veces es así. O sea, hacen estudios, parece que por la mañana funciona mejor esto que otra cosa, pero luego hacen los estudios probando a aplicar la crema por la mañana y resulta que no era tanto así. Entonces, bueno, escuchadnos esto de forma informativa. Sí, es nuestra vida, o sea, esto es todo así. Los artículos científicos son así, se van contradiciendo entre ellos hasta que pues hacen revisiones sistemáticas o se llegan a conclusiones o consensos de experto. No es tan sencillo, ¿no?, como parece. No, y además, una conclusión en un estudio luego se tiene que comprobar con otro. Es decir, los datos tienen que ser reproducibles. Tiene que haber otro estudio que corrobore que realmente lo que se obtuvo en un primer estudio también pasa en un segundo, con ciertas modificaciones, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría ser súper tajantes porque ya sabemos que eso vende mucho más. Decir, jolín, poneros los retinoides siempre, siempre, siempre por la noche porque os vais a levantar súper bien para vuestros genes, pero no podemos hacer eso. Bueno, y seguimos, ya paramos de divagar. Otra cosa que no hemos abordado, pero que es fundamental, es que es el sueño y es clave para mantener una salud cutánea adecuada. Y es que sí que se ha visto que las alteraciones del sueño, y de hecho casi todos los estudios que hay en humanos, las muestras que cogen en muchas ocasiones son trabajadores por turnos, o sea, trabajadores que hacen turnos de noche, turnos de día, incluso los que a veces cambian entre el día y la noche. Y de hecho en estos, sobre todo los que son trabajadores nocturnos o modifican mucho entre diurno y nocturno, pues se ve que tienen muchas más alteraciones cutáneas que los que no, que los que mantienen un ciclo circadiano mucho más normal, es decir, más adaptado a la naturaleza de por la mañana trabajo, por la noche descanso.
Sí, de hecho hay bastante información sobre el aumento o el incremento de enfermedades inflamatorias, cáncer cutáneo, inflamación, infecciones en trabajadores, justamente como tú dices, ¿no? Con alteraciones de los ritmos circadianos, es decir, los que hacen pues, muchos turnos nocturnos o muchos cambios. Y por eso no os dejamos de insistir en que es importante que nos adaptemos al ritmo, a los ritmos de luz y oscuridad para mantener la piel sana. A veces no podemos elegirlo. De hecho, nosotras nuestros primeros años de residencia no tuvimos más remedio que sufrir las guardias, y hay muchos médicos que durante toda su trayectoria profesional tienen guardias. Y esto se nota, o sea, yo recuerdo cuando hacía la residencia me llamaba mucho la atención la piel de los adjuntos más veteranos de UCI, que al final, ¿no?, es una especialidad dura, súper exigente, con muchas guardias a lo largo de la vida, y recuerdo el impacto de decir, no puede ser, ¿no?, que esta doctora tenga la edad que tiene, no puede ser, y probablemente va por ahí, mucho estrés oxidativo, vete a saber si más causas otras enfermedades. Claro. Había sol y mucho léntigo, también, pero bueno, claro. Era impactante. Yo recuerdo que no me cuadraba para nada, sin tener ni idea todavía, el estado de la piel de algunos de aquellos médicos. Ahora yo creo que también hay más conciencia, también somos más conscientes de los daños solares, que esto también, pues ya sabéis que es un porcentaje importantísimo del envejecimiento cutáneo, pero bueno, hay más factores, y que son factores del exposoma al final, es algo de lo que os hablamos también a menudo, no deja de ser un factor más. Claro, sí, bueno, al final el estado de la piel va a depender de muchas cosas, y entre ellas muchas de las cosas que nos rodean. Es decir, si hay luz, si no hay luz, si comemos más, si comemos menos, si estamos contentos, si no. En fin, bueno, pues hoy llegamos hasta aquí en este tema, especialmente en el que hemos divagado muchísimo. Hemos hecho un repaso bastante interesante sobre todo este tema, y bueno, recordad que además nosotros tenemos, además de los episodios habituales, que los que todos nos escucháis, tenemos nuestros episodios de suscripción en nuestro podcast en Spotify, y bueno, si os suscribís a nuestros podcasts nos haréis muy felices, y además tendréis acceso a muchísima más información. Y nada, encantadas de que nos hayáis escuchado otro episodio más, y si queréis vernos en vídeo podéis vernos tanto en Spotify como en nuestro canal de YouTube. Y hasta pronto. Hasta luego. Que vaya muy bien. Más información en dermotech.com.